Bueno, vamos a iniciar nuestra segunda sección de esta tercera jornada de la cátedra itinerante. Hemos venido hablando de unos conceptos de una manera como muy reiterativa, básicamente desde la sesión anterior. Esos conceptos son básicamente interés público, confianza pública, fe pública y lo público. En últimas, ha sido como un elemento alrededor del cual hemos tratado de redondear una serie de ideas. Yo voy a empezar a generar un resumen acerca de ese concepto de lo público. Lo público se ha mirado normalmente desde una de dos perspectivas. Algunas personas miran el problema de lo público desde una perspectiva económica. En ese sentido, se han desarrollado unas clasificaciones de los bienes y de los recursos, en recursos públicos, bienes y recursos públicos, bienes y recursos privados, bienes y recursos comunes. Fue todo el trabajo que nos ilustró la profesora Caterine en la sesión anterior. Pero desde otra perspectiva se habla de lo público desde una orientación de carácter político. Y cuando hablamos de lo público desde una perspectiva política, básicamente estamos hablando de ejercicio de poder para la satisfacción de un determinado interés que tenga un individuo o una comunidad. Lo que yo voy a plantear ahora es de alguna manera una síntesis de esas dos perspectivas de lo público. Y voy a decir que esa síntesis la voy a abordar desde la economía política, que es un campo de intersección entre la economía y la política. Entonces yo voy a definir lo público como una serie de elementos que se generan en la intersección entre los bienes y recursos y los intereses. Y voy a plantear esos intereses, que es la parte que más me llama la atención en ese momento. Sobre bienes hablamos en extenso. Voy a clasificar esos intereses en intereses comunes e intereses particulares. ¿Qué es eso de intereses comunes e intereses particulares? En conjunto forman interés público, es decir, interés de todo. Los intereses que allí se llaman comunes, paradójicamente, están muy relacionados con los intereses individuales, con los intereses fundamentales que quisieran realizar las personas. El interés por la vida, por la calidad de vida, el interés por el acceso a la educación, el interés por el acceso a la salud, el interés por el acceso al empleo, al conocimiento, que son aspiraciones o deseos individuales que en conjunto van a estar buscando un elemento que podríamos sintetizar en la felicidad. La felicidad sería ese
estadio de satisfacción de esos intereses de carácter individual. Normalmente las teorías del interés público se quedan centradas en esa clasificación de los intereses o en esa enumeración de intereses que son intereses individuales que deben ser comunes a todos los miembros de una comunidad. Pero existen otro tipo de intereses que aquí he denominado intereses particulares y que son intereses que son importantes ya no a nivel de individuos sino a nivel de grupos sociales, de agentes sociales si se quiere. El interés del capital, el interés del trabajo, el interés de los proveedores, de los clientes, de los consumidores, del Estado, de los aseguradores, es decir, de una serie de grupos de interés que generan una gran cantidad de tensiones en la búsqueda de sus propios intereses, la mayoría de las veces con un enfoque agonal o contradictorio frente a los intereses de otros grupos. Cuando nosotros decimos lo público, nos estamos moviendo en ese campo. El campo de la intersección entre bienes y recursos públicos, privados y comunes, y del interés público en sus componentes de intereses comunes e intereses particulares. Allí nosotros observamos que lo público, lo privado también es público, porque a partir de las actividades de las instituciones privadas se logra la satisfacción de intereses públicos. Ese es un elemento que debemos tener muy en cuenta y que seguramente vamos a empezar a referenciar con el nombre de la profesión, del oficio, contador público. Eso no es una cuestión gratuita. La denominación de nuestra profesión en Colombia obedece a que la profesión de contador está comprometida con la defensa de lo público, de ese criterio de lo público, de los bienes y los intereses. No en todas partes del mundo la profesión está organizada así, y es bueno que nosotros lo tengamos muy en cuenta. Nosotros tenemos, por ejemplo, el caso de la Organización Profesional de Estados Unidos. En el caso de la Organización Profesional de Estados Unidos se nos plantea que hay contadores públicos, pero el contador público está dedicado exclusivamente a esa función que sus compañeros del grupo, nuestros compañeros en la primera sesión llamaron la actividad de los dictámenes, que requiere el ejercicio independiente para emitir dictámenes fundamentalmente sobre información financiera, en el caso de Estados Unidos. No quiere decir que allá no haya una actividad de los contadores al servicio de las organizaciones empresariales, en cuestiones más funcionales, la construcción de información. Lo que pasa es que allí aparece otra profesión, en el caso de los Estados Unidos. Pues mi inglés no será muy fluido, ¿no? Yo tengo un bloqueo ideológico para el inglés.
pero la profesión allí se llama los bookkeeping, que traducido querría decir algo así como los tenedores de libros. Es una profesión distinta, que tiene un proceso de reconocimiento social distinto. De tal manera que en Estados Unidos, cuando nosotros hablamos de contadores públicos, estamos hablando de dictaminadores, constructores de confianza pública a través de dictámenes profesionales. Eso genera una gran diferencia en términos de la organización profesional de los Estados Unidos frente a la que tenemos en nuestro medio. Y seguramente eso ha tenido una gran influencia en el desarrollo de los estándares internacionales de la profesión contable, que dio origen a una forma diferente de la denominación del profesional de la contaduría en los estándares internacionales, que es la de contador profesional. Y también hay que decirlo así, bien claro y bien preciso: la profesión de contador profesional no existe en Colombia. Eso es una clasificación de carácter internacional, que puede corresponder con las formas de organización de la profesión básicamente en países europeos, y en donde nos dicen hay dos tipos de contadores profesionales: el contador en actividades privadas, que es el que cumple todas esas funciones que nos señalaban en la primera parte los compañeros que orientaron esa primera sección: construcción, dirección de contabilidades, servicios de asesoría tributaria, asesoría gerencial, servicios financieros. Y el contador público, que es, a la manera de los Estados Unidos, el que emite dictámenes independientes, también limitados al problema de información financiera. Eso también debemos tenerlo como muy presente. Entonces, sobre esas 2, 3 aclaraciones, entonces vamos a tratar de insertarnos en lo que va a ser el tema central de esta charla, que girará alrededor de los conceptos de confianza pública, si se quiere, y de fe pública, siempre tomando como núcleo el oficio de contador. Y lo que vamos a decir es que en términos éticos se han desarrollado 2 modelos de ética, 2 formas de concepción de la ética, de acuerdo con los criterios que hemos planteado. Una es la ética de lo público. La ética de lo público es el tipo de modelo imperante en Colombia, el que está establecido en nuestra Ley 43 de 1990, y que nos dice que el contador ejerce su oficio en un estado social de derecho. Hay que tener muy en cuenta el género en estas palabras, porque a veces se confunde y creen que es un estado social de derecha, y eso tiene un significado bastante diferente. El estado social de derecho es aquel donde el interés general prevalece sobre el interés individual, el interés de todos prevalece sobre el interés de los grupos o de las personas individualmente consideradas,
y en el que los ciudadanos se relacionan con base en un derecho igual para todos, que tiene la característica de ser un derecho positivo, un derecho escrito. No existe una regulación para cada uno. Las normas legales establecen el mismo sistema de derechos y obligaciones para todos los ciudadanos. Establece en ese sentido una concepción de igualdad jurídica que es fundamento de ese Estado social de derecho. ¿Y dónde está todo ese derecho que caracteriza al Estado social de derecho? En los códigos y leyes. Y esos códigos y leyes delimitan, dinamizan el ejercicio, para nuestro caso, del oficio de contador. Es decir, nuestro oficio de contador se cumple en el marco de una organización de códigos y leyes propia de un Estado social de derecho. Esa es una concepción de la ética, una ética de lo público. Existe otra ética, que es una ética contractual. Esa ética contractual se determina básicamente por el acuerdo entre grupos de interés y la profesión. El acuerdo entre grupos de interés y la profesión. Los compañeros nos decían, es que el código de ética del IFAC y el código de ética colombiano de la ley 43 son diferentes, tienen una serie de diferencias. Y claro, esta es una de las diferencias sustanciales. El código de ética colombiano de la ley 43 está concebido como una ética de lo público que tiene que ver con el interés común, en tanto que el código de ética de la IFAC tiene una concepción contractual, donde lo que se busca es que el ejercicio profesional realice actuaciones para proteger el interés de un grupo de interés, o como se le dice actualmente en los discursos administrativos, un grupo de stakeholders. ¿Y cuáles son los grupos de interés a los que se refiere ese contractualismo del Código de Ética de la IFAC? La administración y los inversionistas. No es el interés común. Y ahí encontramos nosotros una gran cantidad de explicaciones de por qué todo ese detalle de las reglas incorporadas en el Código de Ética Internacional se refieren exclusivamente a los problemas de la administración, los inversionistas y los contadores. De alguna manera estableciendo un escenario de condescendencias a través de eso que llaman, por ejemplo, las salvaguardas, para que los contadores puedan actuar al margen de los principios éticos, pero con permiso de los usuarios de sus servicios para hacerlo. A eso se refieren las salvaguardas. Es decir, el alcance de las responsabilidades es contractual, no es legal como en el caso nuestro, en el caso nacional. En ese sentido,
la ética funciona en relación con grupos de interés o stakeholders para buscar la satisfacción de los intereses de esos grupos y no de otros, no del interés general. Y en un marco que no se caracteriza como un Estado social de derecho, sino que se caracteriza como un escenario de autorregulación. ¿Qué es eso, un escenario de autorregulación? Un escenario donde el interesado establece el sistema de normas que va a aplicar. Por ejemplo, los contadores deben construir información en el marco de estándares internacionales de información financiera. Pero los estándares internacionales de información financiera no son estándares, tampoco son internacionales. No son estándares porque un estándar es una conducta o una relación preestablecida, en tanto que lo que nosotros manejamos como estándares internacionales de información financiera es un marco para la autorregulación. La autorregulación jamás es estándar. Y no son internacionales porque las normas internacionales son las que se emiten en el marco de tratados internacionales o por instituciones que se hayan originado en desarrollo de tratados internacionales. Y ni la IFAC ni el IASB son organismos internacionales, son organismos privados. IFAC es un organismo gremial de segundo nivel, una federación. IASB es un consejo que es designado por una fundación, y las fundaciones son organizaciones de derecho privado, no de derecho internacional. Y entonces nos dicen, mire, usted va a escoger las normas contables que considere apropiado utilizar de acuerdo a sus intereses, a las empresas. Entonces las empresas emiten como una constitución interna, que en el caso de la contabilidad se llama políticas contables. Y entonces con esas políticas contables les dicen a ellos cómo es que deben manejar su información. ¿Por voluntad de quién? De ellos, que son los que escogen. IAS 16, para tomar el ejemplo de combate, dice: la propiedad, planta y equipo se reconoce por el costo histórico o el valor razonable. ¿Por cuál? Pues por el que quiera la entidad que informa. Ella verá si escoge el costo histórico o el valor razonable. ¿Cuál valor razonable? El que escoja. Hay 132 estándares internacionales de valoración. Yo puedo coger cualquiera de los 132 para aplicarlo a una organización determinada, y si ninguno de esos me gusta, puedo construir el mío, dedicándome simplemente a construir una explicación de por qué los otros no me satisfacen y este logra lo que los métodos tradicionales no me proporcionan. No hay igualdad de derechos para todos. Cada uno elige su marco regulativo. Eso es un funcionamiento totalmente diferente a lo que sucede en el Estado social de derecho. Y esas cosas para nosotros tienen que ir quedando supremamente claras.
Tengo ahí un error en la parte del título, en la parte baja, en el sentido de que ahí no estoy hablando todavía de república, sino de confianza. Voy a hablar primero de confianza y después de fe, que son dos cosas totalmente distintas. ¿En los dos enfoques éticos se construye confianza? Sí. Lo que pasa es que en un enfoque podemos estar hablando de confianza pública y en el otro enfoque podemos estar hablando de confianza particular. Cuando yo dictamino en estados financieros construidos con base en estándares internacionales de información financiera, yo estoy emitiendo confianza inversionista, no estoy emitiendo confianza pública. Es decir, en ese escenario los estados financieros se constituyen en un instrumento publicitario del mercado de acciones y se construye para que los inversionistas reales o potenciales crean en unas expectativas de rendimiento de sus inversiones, porque los estándares internacionales informan fundamentalmente pronósticos, porque nadie invierte por historia. Es decir, si yo voy a hacer una inversión, a mí la información de cuánto costaron los activos y en cuánto se han depreciado de manera real, esa información a mí no me interesa para invertir. Esa información será útil para otras cosas, pero no para invertir. Para invertir yo necesito es que me digan, y mire todo lo que se va a ganar, porque este activo va a valer, lo venderíamos por pronósticos. Entonces, esa información lo que hace es construir confianza inversionista, no confianza pública, que es distinto. La confianza se puede expresar a través de tres dimensiones fundamentales del dictamen: confianza, calidad y atribución, y siempre incorporará unas características: verosimilitud, es decir, puede ser. Y verosimilitud es distinto de verdad. La verdad es una convención social de que las cosas son. La verosimilitud es el convencimiento de que las cosas pueden ser. Pueden ser. Integridad y autonomía. Entonces nos dice, miren, la confianza es el nivel de seguridad que le permite a un individuo integrarse con otros por la esperanza de su lealtad. Efectivamente, la confianza es un patrimonio social. La confianza es, como patrimonio social, se constituye en un elemento fundamental para el desarrollo. Hay una gran cantidad de estudios que se han realizado, por ejemplo, a nivel de países, que han llegado inequívocamente a la conclusión de que los países donde existe más confianza tienen mayores niveles de desarrollo y que dan unos resultados a veces sorprendentes, como en el caso de Italia. En Italia hay dos naciones: la Italia del norte, diente a las tradiciones eslavas,
y la Italia del Sur mucho más latina. En las tradiciones eslavas existen altísimos niveles de confianza y la Italia desarrollada está allá, en Milán, donde están las grandes fábricas de automóviles, los grandes centros de producción de avances enormes en tecnología de las comunicaciones. Y la Italia del Sur se parece más a nosotros, más romántica, más simpatizantes de la música romántica, de los vinos y de estrechar relaciones interpersonales básicamente como relaciones de familia. Es el centro de las mafias y la forma que encuentra una persona que no pertenece a la familia mafiosa de integrarse a la mafia es hacerse miembro de esa familia, haciéndose ahijado del padrino. Cuando vuelvan a ver el padrino seguramente lo van a ver con otra óptica. Es la forma de vincular al grupo familiar a un extraño. Y claro, a veces surgen preguntas. ¿Por qué Estados Unidos es el país más desarrollado si es como centro del capitalismo? Su valor social fundamental es el egoísmo, el individualismo, y eso parecería generar una contradicción con el criterio de que confianza igual desarrollo. Se han construido explicaciones alrededor de eso. Una de esas explicaciones nos señala que la religión predominante en los Estados Unidos es el protestantismo y que la ética protestante se encargó de sustituir esas condiciones del egoísmo por las condiciones de integración social a partir de criterios de ética cristiana que se fundamentan en el criterio del amor, ¿no? Dios es el Padre y el Padre quiere compartir todo con nosotros. Todo lo que hay aquí, toda la riqueza que hay aquí es de Dios y Él la quiere compartir con sus hijos. Nosotros lo que tenemos que hacer es el esfuercito. Ser pobre es no estar en gracia de Dios. Es la lógica que funciona allí. A diferencia de la ética católica, que es una ética de la mortificación, de la flagelación y de la esperanza en la vida eterna. ¿Sí? Para la ética católica la felicidad está es en el cielo, en el más allá, a diferencia de la ética protestante. Entonces eso ha generado ese tipo de cambios. Confianza es nivel de seguridad que le permite a un individuo integrarse con otros por la esperanza de su lealtad. Los documentos objeto de dictámenes de confianza tienen una eficacia social, y esa eficacia social es otorgada por la costumbre del respeto a la acción del dictaminador. Hay una conciencia social, colectiva, fundamental en los usos y costumbres, de que los contadores, por sus valores personales, por su integridad, van a dictaminar información que va a ser correspondiente con la protección de los intereses del grupo a que esté dirigido.
ese puede ser un grupo particular o puede ser el interés común. Esos dictámenes tienen una gran aceptación social, entonces fundamentada en la lealtad e integridad del profesional que emite el dictamen. Esos dictámenes fundamentados en confianza determinan que para la gente existe lo que está narrado en el documento objeto del dictamen, como una aproximación a la verdad, no como una verdad, no, una aproximación. Tiene efecto en las relaciones entre los agentes económicos y esa confianza emana de los usos y costumbres. Ojo, no del derecho, de los usos y costumbres. Lo dicho en el dictamen garantiza el cumplimiento de una norma. No está diciendo que es la verdad, está diciendo que se hizo de acuerdo con las normas. Acuérdense ustedes del texto, por ejemplo, de los famosos dictámenes estándares de auditoría que están en la sección 700 de los estándares internacionales de auditoría y aseguramiento. Los estados financieros fueron elaborados de acuerdo con estándares internacionales de información financiera. No están diciendo que eso diga la verdad, ¿no? Es un problema de coherencia. El documento adquiere autonomía frente al hecho de las relaciones económicas. En las relaciones económicas. Adquiere autonomía frente al hecho en las relaciones económicas. Es decir, en la relación económica lo fundamental es el documento, no los hechos. Es lo que diga el documento. Y en ese documento prevalece lo dictaminado sobre los hechos y esa circunstancia se origina en los usos y costumbres. Entonces, observen ustedes que la confianza es fundamentalmente una relación social. Es un valor que dinamiza relaciones sociales. La confianza está integrada en la ética de lo público, pero también está integrada en la ética contractualista y puede ser de diferente manera. Creo que de hecho es de diferente manera. Vamos a dejar ahí el asunto de la confianza, ¿no? No crea que vamos a dejar ahí. Vamos a dejar ahí el asunto de la confianza. Y vamos a irnos al otro escenario que es tan caro a nuestra regulación profesional, que es el relacionado con la fe pública. Cuando hablamos de fe pública, nos estamos metiendo en el mundo del derecho. No es en el simple mundo de las relaciones sociales, es ahora en el mundo de las relaciones jurídicas, que corresponden en nuestro caso a la organización de nuestro Estado Social de Derecho. La fe pública se entiende como una autorización estatal mediante la cual algunos funcionarios o particulares avalan la autenticidad de un documento o la veracidad de su contenido. Observan ustedes que en últimas el depositario de la fe pública es el Estado. Es el Estado el que otorga fe pública. Simplemente que como un mecanismo para facilitar
la circulación jurídica, el tráfico jurídico de la República, el Estado puede habilitar a ciudadanos o a instituciones para que en su nombre realicen esas manifestaciones, esas autorizaciones sobre documentos para que sean calificados en relación a su legalidad o a su veracidad. Observen la palabrita, ¿no? Veracidad. Ya no estamos hablando de verosimilitud, estamos hablando de veracidad, es decir, en relación con algún criterio de verdad. Claro, eso empieza a nosotros a generarnos explicaciones. ¿Por qué los contadores públicos, cuando dan fe pública, se asimilan para las responsabilidades penales a los funcionarios públicos? Porque están cumpliendo una función propia del Estado por delegación. Hay que quitarnos un poco de chauvinismo que nos da a veces, de chauvinismo profesional, que nos dice que los únicos que dan fe pública son los contadores públicos. Es una afirmación falsa. Hay muchos profesionales que dan fe pública, algunos inclusive más mentirosos que los contadores, como por ejemplo los notarios. Ustedes cogen una escritura pública y empiezan a leérsela y encuentran ahí el protocolo estándar. Ante mí el notario 20 del Círculo 32 de la ciudad de Bogotá, comparecieron los ciudadanos que se identifican, como aparece al pie de sus firmas, a quienes conozco personalmente. Y uno, el notario, nunca lo ve. Ese señor mantiene en un cubículo y el tipo no puede separar la mano con que firma del escritorio porque deja de marcar el taxímetro. No puede perder tiempo yendo a conocer gente. Tiene que estar allá implantando rúbricas y escasamente tomar tinto con la otra mano. No puede coger el tinto a dos manos, se pierde plata. Ese también da fe pública. Dan fe pública los médicos, en especial los médicos legistas, sobre las causas de las muertes o la intensidad de las lesiones, el alcance de las incapacidades y todas esas cosas. Dan fe pública los interventores de obras, que siempre en las obras dicen, para autorizar los respectivos pagos, que las obras civiles se están desarrollando de acuerdo con las especificaciones técnicas que se establecieron en los estudios de factibilidad, y a veces mienten. Yo recuerdo de manera inolvidable el terremoto de la ciudad de Armenia en el año 1999. Yo en ese tiempo vivía en la ciudad de Pereira, y el problema de Pereira no tuvo no se destacó en los medios de comunicación, porque apenas hubo 350 muertos. En cambio, en Armenia hubo algo más de 4.000. Entonces, toda la información se desplazó a Armenia. Y yo recuerdo que yo fui a la ciudad de Armenia, tenía amigos y parientes allí, y me encontré con que se había caído más o menos 3/4 partes de la ciudad, que paradójicamente habían tenido dos constructores: el Instituto de Crédito Territorial, que era una empresa estatal que construía vivienda de interés social, y un arquitecto que tenía una fuerte firma constructora. Le decían el doctor Arenas. Se le caía un andén,
Y yo me puse a observar cómo en todas esas edificaciones caídas las vigas estaban partidas. Y una viga no se puede partir. Se puede fracturar, pero no partir. Por eso se llaman, están muy amarradas, así se llaman, vigas de amarre, ¿no? Pero estaban partidas. Y yo descubrí que, claro, es que el hierro con que las amarraron lo cogían de las orillas de las cañadas. Guau. ¿Se imaginan la conciencia de esos interventores que dictaminaron que las obras se estaban realizando con las especificaciones técnicas de los estudios de factibilidad y el costo social que eso tuvo? No somos los únicos que damos fe pública. Somos uno de los profesionales que estamos habilitados para dar fe pública. Cuando una afirmación contenida en un instrumento es tenida por cierto en una comunidad, está revestida de fe pública. Ojo, es tenida por cierta, no por verosímil. Jurídicamente, la fe pública supone la existencia de una verdad oficial cuya creencia se impone en el sentido de que no se llega a ella por un proceso espontáneo, sino en virtud del imperativo jurídico o coacción que nos obliga a tener por ciertos determinados hechos o acontecimientos sin que podamos decidir sobre su objetiva verdad. Es decir, cuando emite fe pública, el documento objeto de fe pública dice la verdad, mientras no se demuestre lo contrario. Y por eso constituye prueba judicial, que es uno de los grandes vínculos del tipo de contaduría que está establecida en Colombia como una contaduría forense. Desde la historia, porque es que ahora nos quieren vender el cuento de que la contaduría forense acaba de emerger del último invento de los desarrollos profesionales. No, desde la historia ha tenido esa concepción forense. El concepto de fe pública no es la convicción o creencia del espíritu en lo que no percibe, sino la necesidad de carácter jurídico que nos obliga a estimar como auténticos e indiscutibles los hechos y actos sometidos a su amparo, creamos o no ellos. Es decir, la fe pública puede terminar prevaleciendo sobre los hechos y es reconocida judicialmente. Y los contadores públicos en Colombia estamos habilitados para dar fe pública. Claro, eso tiene unas ciertas condiciones para que nosotros podamos dar fe pública, ¿sí? Y es donde nos vamos a encontrar de pronto con unas contradicciones supremamente fuertes. Digámoslo así, la fe pública tiene como su materia vital la certeza. Y la certeza necesita una explicación. Una explicación, si se quiere, nociológica o epistemológica, que tiene que ver con los niveles de conocimiento. El nivel básico de conocimiento es la ignorancia. Y cuando uno dice que el nivel básico de conocimiento es la ignorancia, la gente dice, ¿pero cómo así? Si es que la ignorancia es no conocimiento. No. Ese asunto lo empezó a explicar Platón en sus diálogos, y en un diálogo muy especial que se llama Teeteto o de la ciencia, donde nos dice
La ignorancia no necesariamente es un estado de vacío. La ignorancia puede ser un estado de llenura. El tipo que cree que se las sabe todas, tiene respuesta para todo, pero no ha comprobado que esa respuesta es cierta. Es el mundo de la opinión. Una opinión es una afirmación que carece de base empírica. Terrible que en los dictámenes nosotros utilicemos esa expresión. Una opinión es una afirmación que carece de base empírica. Cuando yo reconozco mi ignorancia, avanzo al escenario de la duda. Las cosas podrían ser así o así. Pero como todavía el desarrollo de mi conocimiento es limitado, la respuesta que yo doy a ese escenario de la duda es el dogma. Porque la propia planta y equipo fue reconocida por ese valor, ¿sí? Porque así lo dicen los estándares internacionales de información financiera. Dogma. Los dogmas son sistemas de creencias a los cuales nosotros nos entregamos muy regularmente. Porque antes teníamos un discurso distinto, ¿no? Antes decíamos, porque así lo dicen los principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿sí? Luego viene la probabilidad. La probabilidad se construye a partir de la historia, a partir de los hechos, y el lenguaje de la probabilidad es la razonabilidad. Entendía la razonabilidad como un acercamiento a la verdad. Pero en un nivel similar aparece la verosimilitud. La verosimilitud es una esperanza. El lenguaje de la verosimilitud es la esperanza. La verosimilitud se predica en relación con consideraciones sobre el futuro. El futuro no se puede verificar. Uno del futuro puede decir que es verosímil, pero no puede decir que es cierto. Y muchas veces ni siquiera puede decir que es probable. Y finalmente viene la certeza. La certeza es la ausencia de duda. Y es en ese nivel de la certeza que la legislación establece la posibilidad de emitir dictámenes de fe pública. De la materia prima de la fe pública es la certeza. Es con base en la certeza que nosotros podemos expresar los sentidos de la fe pública, que son el sentido de testimonio, es decir, bajo la gravedad del juramento, afirmo, atesto, de presunción, dados unos presupuestos, esta es la verdad. Esa es una definición de fe pública, es una presunción legal. Y el alcance de evidencia se puede demostrar. Se origina en un proceso de construcción que proviene de hechos, no de pronósticos. Aquí nosotros ya empezamos a mirar una cosa que es súper preocupante. Y es que cuando nosotros recibimos, nos ponen al frente los estados financieros elaborados con base en pronósticos,
no podemos dar fe pública. Podremos dar dictamen de confianza, pero que no reviste el valor de la fe pública, el valor jurídico de la fe pública, porque está más en el campo de la verosimilitud que en el campo de la certeza. No podemos emitir fe pública sobre información de pronósticos, porque frente a pronósticos yo no puedo prometer certeza, no puedo obtener certeza. La fe pública tiene una gran importancia en el entorno forense, por el cual vamos a entender el mundo de las pruebas. El mundo de las pruebas. Desde una perspectiva, nosotros podemos decir que la fe pública en términos de prueba es un motivo o razón aportado a un proceso por medios aceptados en la ley para convencer al juez de la certeza de lo discutido o para establecer la verdad. Observen que el concepto de fe pública es claramente judicial. Claramente judicial. Como medio de prueba es un vehículo para probar un hecho, objeto o circunstancia establecida en la ley. Y como prueba documental es un objeto para inferir o generar información para ayudar al juez a tomar decisiones y conocer la verdad de un asunto. Pero observen ustedes que la República se mueve en ese mundo de la administración de justicia y que en ese mundo juega un rol en los aspectos probatorios. Hay un concepto que se ha definido como equivalente funcional. Los documentos en general están caracterizados por la autenticidad. Un documento auténtico es aquel de origen conocido y que se puede reproducir de manera exacta en cualquier momento porque no es dable su modificación. En el mundo del desarrollo de la tecnología, nosotros elaboramos muchos documentos que podemos llamar documentos digitales. Esos documentos digitales nosotros los hemos hecho equivaler a documentos tradicionales, a documentos físicos. Pero el ordenamiento jurídico nos dice: los registros digitales que cumplen los requisitos de forma, fiabilidad, inalterabilidad y rastreabilidad aplicables a los documentos físicos se reconocen como un equivalente funcional de los documentos físicos. Pero tiene que satisfacer esas características. Y hay cosas en las que uno no se puede equivocar. Por ahí una vez sacó la DIAN un concepto, y en el concepto llegó y dijo: cuando un contribuyente lleve su contabilidad por medios magnéticos, se considera que está actualizada aunque no esté impresa, a efectos de la sanción por atraso en la contabilidad. Ya dijo el concepto de la DIAN que la considera prueba. La contabilidad en medios magnéticos solamente se considera prueba en la medida en que cumpla con esos requisitos que están establecidos allí. Los registros digitales sirven para probar hechos investigados.
y se les reconoce como prueba documental por un criterio flexible. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando damos fe pública sobre un documento? Lo atestamos. Entonces los documentos atestados en términos de las pruebas incorpora presunción de veracidad propia de documentos auténticos. Se constituye en vehículo para probar hechos y dada su autonomía derivada de la soberanía del Estado, tienen valor probatorio incontrovertible. Ojo, nada de estas cosas propias de la fe pública son comunes al simple concepto de confianza. Aunque la fe pública incorpore confianza, la confianza no incorpora fe pública, necesariamente. Hay unas clasificaciones sobre la fe pública en relación con su tráfico jurídico. Otorga confianza por su exactitud. Lo que se dice en un documento objeto de fe pública es cierto. Es la fe de la gente en la afirmación del fedatario. Tiene eficacia jurídica otorgada por la ley a la acción del fedatario. Por poder del Estado, la acción del fedatario tiene autoridad. Y claro, por eso tenemos que asumir responsabilidades propias de los funcionarios públicos. Peculado, prevaricato, esas cosas pueden ser eventualmente nuestras responsabilidades. Para la gente, solo existe lo narrado en el documento atestado, a no ser que exista un contradocumento. Solo tiene efecto contra la afirmación el contenido de un instrumento público. El poder del Estado, que emana de su soberanía, le da esa autoridad al fedatario. Ojo, lo que dice el documento prevalece sobre el hecho. La gente no acepta realidad distinta a la afirmación contenida en el documento atestado. El documento adquiere autonomía frente al hecho histórico en el tráfico jurídico. La prevalencia del documento sobre los hechos emana del poder del Estado. Es decir, la fe pública normalmente se imprime en relación con documentos, informes, todo documento es una representación. Cualquier documento es una representación. Si yo tengo al frente una factura, esa factura es un documento y está representando una transacción que se realizó entre un oferente y un demandante. Esos documentos tienen unas funciones que se clasifican como perpetuación o permanencia, garantía y medio de prueba, y que se dan en relación con algunos elementos de la verdad. Entonces nos dicen, el documento alcanza perpetuación o permanencia porque se garantiza en su elaboración la representación de un hecho. Por eso los revisores fiscales no pueden ir a mirar sencillamente estados financieros, tienen que mirar las transacciones,
para ver si los documentos que representan esas transacciones, que describen esas transacciones, fueron elaborados de manera fidedigna. El documento es la representación objetiva del hecho y debe mantener exactamente la representación, debe no aceptar modificaciones. El documento tiene que ser de autor cierto. Un anónimo no se reconoce como documento. Tiene que tener origen cierto. Tiene que contener una valoración calificada de la representación. Y esa valoración pues la tiene que hacer el fedatario, para nuestro caso el revisor fiscal. Y tiene que existir una verificación objetiva de su conservación. Sirve de medio de prueba, ojo, por el reconocimiento de la integridad del constructor del documento, de los valores individuales del constructor del documento, por la incorporación de la verdad por correspondencia, ¿sí? La verdad que se establece por la correspondencia entre el documento y el hecho que representa, y tiene que ser de origen conocido, satisfacer los requisitos legales establecidos por la formalidad legal. Ahí tenemos nosotros, me parece a mí, los elementos absolutamente necesarios para que nos metamos en el conocimiento, en el reconocimiento de medios fundamentales, si se quiere, medios estratégicos de nuestro ejercicio profesional. Es decir, yo como profesional, contador público, puedo hacer auditoría. Eso es una forma de ejercicio profesional. Y a través del ejercicio de la auditoría como forma de ejercicio profesional, yo puedo emitir dictámenes que se caractericen por la confianza, que puede ser una confianza pública o una confianza relacional, contractual. Yo, por ejemplo, puedo dictaminar estados financieros desde la perspectiva de la auditoría, examinando esos estados financieros de acuerdo a los estándares que se hayan establecido y emitir un dictamen de confianza. Sucede mucho, por ejemplo, en licitaciones públicas en que se exigen estados financieros a partícipes que no están obligados a proveer el cargo de revisor fiscal. Pero yo solamente puedo ser fedatario, es decir, solamente puedo emitir fe pública en condiciones en que se satisfagan todos los requerimientos de orden jurídico a partir del entendimiento de que la fe pública es una presunción legal que le otorga el carácter de certeza a documentos que ganan la autonomía para ser reconocida como pruebas en controversias judiciales. Yo no puedo dar fe pública desde la función de auditoría. Desde la función de auditoría, que es una forma de ejercicio profesional, entre otras cosas que genera menos responsabilidades.
que la auditoría. Desde la auditoría, yo emito dictámenes de confianza, de construcción de confianza. Desde la revisoría fiscal, yo emito dictámenes que integran fe pública, y como se me exige el valor de la certeza, no puedo mirar los contenidos de un documento en el simple documento final, sino que he de investigar la idoneidad del proceso de construcción del documento para que ese documento corresponda con los hechos. Hay una serie de afirmaciones que todavía tengo en procesamiento, en el sentido de que la información de pronósticos, jamás la información de pronósticos puede ser objeto de fe, jamás, porque de ellas no se puede obtener certeza. De la información de pronósticos solamente puedo tener la esperanza de que se cumpla, y eso difícilmente es objeto de cualquier tipo de dictamen. Mira que más después. Tengo una pregunta. Cuando hablamos de lo público, ¿qué hay de lo privado? ¿Y cuál es la relación ética y moral con relación a la fe pública y confianza si se tratase de conductas humanas? Mire que nosotros hemos dicho, lo público es lo que le interesa a todo el mundo y está situado en la intersección de los bienes, recursos y de los intereses. Es decir, el carácter privado no hace que esos bienes y recursos privados no cumplan una función pública. Por ejemplo, si nosotros nos leemos los artículos 333 y 334 de la Constitución Política, allí nos dicen, hay libertad de empresa. Cualquiera puede hacer empresa siempre y cuando la empresa tenga un objeto lícito. Y a renglón seguido dice, pero la empresa debe cumplir una función social en la construcción de bienestar para la sociedad, en términos resumidos. Es decir, el carácter, la propiedad no elimina el carácter público de eso que hemos llamado lo público en términos de economía política, como la relación entre bienes, recursos e intereses. ¿Qué tiene que ver eso en términos de los discursos morales? Digamos, la moral lo que determina son la calidad de los comportamientos humanos. La calidad de los comportamientos humanos en términos de algún valor que normalmente está relacionado a lo bueno, lo malo, lo conveniente, lo inconveniente. Y claro que yo no me voy a ir para allá para el utilitarismo, ¿no? Lo satisfactorio, lo no satisfactorio. Yo lo voy a dejar en lo bueno y lo malo, lo conveniente y lo inconveniente. Y entonces, cuando se realiza un juicio moral, es decir, se evalúa una conducta,
siempre esa conducta se refiere a calificar en relación con ese objetivo de lo bueno, por ejemplo. Entonces, el manejo de esos recursos y su intersección con esos intereses son objeto de juicios morales, en tanto que nosotros podemos mirar si están actuando en la perspectiva de lo bueno, ¿sí? Si están actuando en la perspectiva de lo beneficioso y también, si quieren, de lo necesario. ¿Sí? Es en ese sentido que se relaciona eso de lo público con lo moral. Y por eso es que esa acción nos coloca a nosotros a evaluar nuestras acciones en ese plano de lo moral. Por eso nosotros miramos si los actos empresariales están comprometidos con la obtención de los mejores productos de la gestión de lo público. Entonces dejaremos por aquí. Salió cortica la sesión y nos veremos la próxima semana en la Universidad Cooperativa, Avenida Caracas con 37.